Otra vez estamos con ustedes, hermanos, y queremos meditar en la segunda parte del pasaje de las Escrituras de Lucas capítulo 24, ahora a partir del versículo 25 al 35. Pero antes, acompáñennos a cantar el himno 195, resucitó. 195, resucitó. Resucitó la nueva edad, al mundo que su muerte vio, tomó en la cruz nuestro lugar, mas el sepulcro abandonó. ¿Por qué buscar al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le llores, cántale sí, y proclama del Cristo vive y reina ya. Le vieron triste sepultar, cuantos en él tuvieron fe, toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le llores, cántale sí, y proclama del Cristo vive y reina ya. Mas el sepulcro no logró en sus prisiones retener al Cristo Rey que vencedor fue del infierno y su poder. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le llores, cántale sí, y proclama del Cristo vive y reina ya. Resucitó, ya no tendrá la tumba sombras para el fiel, aunque muriere vivirá el que creyere solo en él. ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. No le llores, cántale sí, y proclama del Cristo vive y reina ya. Hace un momento, en la primera parte que meditamos, vimos en Lucas capítulo 24, 13 en adelante, donde aprendimos que el Señor Jesucristo, una vez que resucitó, siguió desempeñando su tarea de pastor de sus ovejas, preocupándose por ellos en esos momentos de confusión. Se acercó a dos de sus discípulos que caminaban, dice la Biblia, hacia Emaús. Les habló e hizo que ellos descansaran en él, al expresar sus inquietudes sobre los hechos que se habían dado en Jerusalén en relación a su muerte y ahora ante la noticia de las mujeres de su resurrección. Es importante que al estudiar los pasajes de los evangelios que relatan la resurrección de Cristo, solamente Lucas describe con claridad el relato de los dos discípulos que caminaban hacia Emaús, donde Cristo personalmente les dio a conocer su triunfo sobre la muerte. Marcos lo va a mencionar muy brevemente en su capítulo 16, 12 y 13. Los otros escritores van a relatar la resurrección de Cristo de otra forma, mencionando a las mujeres y discípulos que se interesaron en tan grande noticia. Pero Lucas comparte con sus lectores la manifestación de Cristo a los dos discípulos
el mismo día de su resurrección para anunciarles su victoria sobre la muerte personalmente. Antes de su muerte, había revelado su amor, su voluntad, su poder, su palabra de diferentes maneras. Y ahora que Jesucristo ha resucitado, se acercó a aquellos dos discípulos para revelarles su resurrección. En esta hora entonces, en esta segunda parte de este pasaje, vamos a ver de qué maneras el Señor reveló su victoria sobre la muerte. Pero dice la Biblia en Lucas entonces, capítulo 24, 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. La última parte del versículo 30 dice: tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Señor Jesucristo entonces reveló su victoria sobre la muerte, y lo hizo con los dos discípulos. Cristo en primer lugar reveló a los dos su victoria sobre la muerte a través de una exhortación. A través de una exhortación. Porque les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículos 25 y 26. ¿Cuánto tiempo había estado Jesucristo con los 12 en camino a Emaús? 30 minutos, una hora. Los había escuchado atentamente. Para ellos todavía era un personaje extraño. Sin embargo, aquel forastero que se había ganado su confianza con autoridad les llama la atención con palabras que bien los pudieron haber molestado. ¿Quién era aquel hombre que les hablaba así? Insensatos, tardos de corazón, incrédulos. Pero no hubo una respuesta como comúnmente la hayan en tales circunstancias. Si miraron uno al otro, hubo gestos de desaprobación, de reflexión o de intranquilidad. Quisieron decir algo, pero hubo una fuerza superior que los detuvo para que siguieran escuchando al Maestro Divino. De hecho, ellos ya habían hablado bastante. Ahora era el turno del extraño que caminaba junto a ellos. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que los judíos, los discípulos y los apóstoles creían solamente algunas profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Quizá esa era la razón del enojo de Jesucristo al llamarles la atención. El énfasis en esta exhortación cae en dos palabras: todo y también necesario. Todo lo que los profetas han dicho era necesario que el Cristo padeciera estas cosas.
Y es que los creyentes veían solo la gloria y la victoria del Mesías y no veían el hecho de que la senda para alcanzar estas bendiciones era una de sufrimiento y sacrificio. Los mismos apóstoles no podían concebir que su maestro tuviera que pasar por una muerte espantosa. Era necesario, porque así estaba escrito desde la eternidad en la mente de Dios. Era necesario porque la ley de Dios había sido violada. Solo el Hijo de Dios podía expiar los pecados del hombre a través de su sacrificio. En segundo lugar, Cristo reveló a los dos su victoria sobre la muerte a través de los escritos del Antiguo Testamento. A través de los escritos del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 27. En momentos importantes, antes de morir, el Señor Jesucristo tomó en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento. Fue con la palabra que Jesús venció a Satanás cuando lo tentó en el desierto por 40 días. Fueron los mandamientos centro de su gran discurso a las multitudes en el monte llamado el Sermón del Monte. Fue con la palabra de Dios que dio respuesta a los fariseos que le tentaron preguntando si era lícito que un hombre repudiara a su mujer por cualquier causa. Con la palabra de Dios dio respuesta a la pregunta sobre el primer mandamiento. La consumación de su ministerio fue el cumplimiento de los escritos del Antiguo Testamento. Y al caminar hacia Emaús con Cleofas y el otro discípulo, en un momento crucial donde los está llevando paso a paso para darles a conocer su resurrección, es apremiante tomar en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces el Cristo glorificado comenzó a citar versículos claves de la ley de Moisés, de los salmos de David, del profeta Isaías y de otros escritos que anunciaban la promesa mesiánica. En unos cuantos minutos les dio un estudio cristocéntrico y exegético sobre la obra expiatoria del Mesías, es decir, de él. Los dos habían escuchado atentamente. Cristo había sido claro con las escrituras y todavía no podían reconocerlo. ¿Cómo era posible que los dos discípulos no habían reconocido a su maestro? Si habían escuchado sus enseñanzas de cerca, si conocían su tono y forma de hablar, sus ademanes, sus movimientos, si habían abierto su corazón y mente para que Él morara en ellos, si habían sido testigos de sus milagros, si habían comprendido el propósito de su venida, ¿por qué entonces no le reconocían? Puede haber muchas respuestas. Quizá porque no habían sido fieles a Él, eran cristianos indiferentes, o porque dudaban de su resurrección. No esperaban verlo de nuevo, porque estaban tan tristes que sus ojos físicos no lograban ver quién les estaba hablando, porque Él a través de su espíritu no había abierto sus ojos espirituales. ¿Cuántos hombres en el mundo conocen las escrituras? Muchos hablan de sus obras, se santiguan y confiesan ante un hombre. Miles y miles en todo el mundo han celebrado de alguna manera el Vía Crucis y recordado la resurrección de Cristo. Ahora mismo quizá en algún lugar lo están haciendo, pero son solo religiosos, no pueden conocer a Jesús tal cual es porque sus ojos están cegados. Pero en tercer lugar también Cristo revela su triunfo a través del partimiento del pan. Dicen los versículos 28 al 31.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículos 28 al 31. Era tarde. El día ya había declinado. Las sombras de la noche habían comenzado a abrazar la aldea de Emaús y entonces lo obligaron a quedarse. Aunque la razón principal de haberlo invitado a su hogar fue el amor que ya sentían por él, entró en la casa, se habían dado cuenta que no era un hombre común. Le dieron el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. Fue entonces cuando abrieron sus ojos y le reconocieron. ¿Fue porque vieron acaso las marcas de los clavos en sus manos? ¿Fue la manera en que partió el pan y se los dio a lo que abrió sus ojos? ¿Fue la forma en que habló a su padre lo que refrescó su memoria? Todos estos aspectos quizás fueron tomados en cuenta por el Señor para darse a conocer. Pero sin duda, fue Él quien les abrió el entendimiento para que lo reconocieran. Todavía estaban asombrados que al instante Jesucristo se fue de ellos. Ahora los resultados no se hicieron esperar a la revelación de Cristo. Comentaban del calor espiritual que sentían cuando les hablaba y cuando les expuso las escrituras en el camino, según el versículo 32. Regresaron apresuradamente a Jerusalén en esos momentos de la noche, sin importar los peligros y el cansancio, según el versículo 33. Proclamaron con fe la resurrección de Jesucristo a los 11 y a los que estaban con ellos, según el versículo 34. Compartieron la experiencia que habían tenido en camino a Emaús con Jesús y la forma en que les abrió su entendimiento al partir el pan, según el versículo 35. Hermanos, la resurrección de Cristo nos habla de un nuevo comienzo. Luz en las tinieblas, vida que derrota la muerte. El Señor Jesucristo, quien es la verdad, ha resucitado. Y a través de esa resurrección todo cambia. La cruz, el instrumento de desconsuelo, de sufrimiento, de muerte, se torna en un objeto de gloria. La resurrección de Jesucristo de los muertos es la fuente de una esperanza viva. Es un mensaje de gozo desbordante, de alabanza y de acción de gracias. Una esperanza no basada en una leyenda o fantasía, sino en la roca inconmovible de la resurrección de Cristo del sepulcro. Cristo vive. En consecuencia nosotros vivimos. En consecuencia la maldición será quitada del universo y esperamos la vida eterna. Toda tiniebla se disipa. La esperanza viva ahora está en nosotros y vive nuevamente. A Dios la gloria. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque siendo fiel a tus propósitos para con nosotros, nos has revelado tu amor en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, nos das a conocer la obra de tu Hijo para que tengamos vida y para que tengamos conocimiento. Esa obra que culminó en su resurrección para nuestra salvación entonces. Gracias porque nos has revelado tan gloriosa obra. Y lo haces de muchas maneras. A veces exhortándonos, especialmente con tu palabra y con el sacramento de la cena, como Cristo lo hizo con los dos en camino a Emaús. Síguenos enseñando tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu pensamiento en ella. Danos sabiduría para que en momentos complicados manifestemos el triunfo de Cristo a la humanidad
a través de nosotros, a través de nuestra vida, su resurrección. Guíanos para vivir la victoria de Cristo, la vida eterna. En ese nombre glorioso del Cristo resucitado, oramos. Amén.